Hola, buenos días amigos y amigas del canal. Soy Juan de Travel Supervivencia Naturaleza TSN. El día de hoy vamos a hablar de lo que son los senderos y la señalización, los símbolos, los hitos y demás. Ese tipo de marcas que muchas veces vemos cuando salimos al campo y que a veces no sabemos muy bien qué significan o cuál es la diferencia entre un sendero y otro. ¿Qué son las vías pecuarias? Bueno, las vías pecuarias eran las rutas antiguas de transhumancia por las que el ganado se desplazaba a lo largo de la península. Este tipo de vías no tiene un carácter de deporte o un carácter deportivo, de montañismo y demás, tiene más un carácter, digamos, de explotación ganadera. Pero si bien hay que recordar que en España tenemos 125.000 kilómetros de vías pecuarias. Para que se hagan una idea, de líneas férreas tenemos 15.000 kilómetros, teniendo en cuenta que somos de los países que más líneas férreas tiene del mundo. Por lo tanto, eso demuestra la importancia que tienen estas vías pecuarias. La señalización, bueno, estas vías pecuarias vienen desde la época de los romanos. Es verdad que muchas de estas vías pecuarias pasan por las ciudades, por pueblos, y muchas ya están en desuso o se ha construido sobre ellas, etc. La señalización no está muy bien definida, hay algunos sitios donde todavía se mantienen los mojones o algunos hitos de piedra, pero no tiene un sistema de simbología acorde para poder orientarse con ellas para alguien que no conozca este tipo de vías pecuarias. ¿Qué son las vías verdes? Pues las vías verdes son un tipo de senderos que se crearon generalmente a partir de líneas de ferrocarril en desuso. Se han acondicionado el pavimento, están muy bien señalizadas, están con carteles indicativos y demás. Yo no lo veo como para una práctica muy exigente desde el punto de vista de montaña, pero sí para una práctica saludable, del típico domingo, para salir a correr, para montar en bicicleta, para andar, es decir, una actividad poco dura o demandante. ¿Quién gestiona esto? Pues esto lo gestiona la administración regional, local o la comunidad autónoma. Generalmente suelen ser las diputaciones que se encargan de estas cosas. Siempre bajo la coordinación de la FFE. ¿Qué es la FFE? Es la Fundación de Ferrocarriles Españoles. Ellos tienen la patente e incluso ellos tienen registrado el logotipo y alguna simbología. Entramos ya en senderos más de un carácter semi de montaña o más orientados más a la montaña. Entonces estaríamos hablando de senderos homologados y no homologados. ¿En qué se basa para que un sendero esté homologado o no homologado? Se basa en los criterios que impone la FEDME. ¿Qué es la FEDME? La Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada. Si cumple los criterios que ellos exigen, entonces sería un sendero homologado. Si no cumple los criterios que ellos exigen, sería un sendero no homologado. Ojo, que un sendero no esté homologado no significa sea de peor calidad, simplemente no se ajusta a los criterios de esta FEDME. Por ejemplo, el caso típico de sendero no homologado sería el del Camino de Santiago. Este Camino de Santiago no se acoge a estos criterios, pero un camino perfectamente señalizado, con sus hitos, con sus señales de cruces, etc. Respecto a los senderos homologados, que digamos son los que sí son más interesantes desde el punto de vista de la montaña, una práctica más de senderismo, de trekking. Como ya he dicho anteriormente, la FEDME, es decir, la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, registró esta patente y es la que tiene la potestad para poder registrar un sendero como homologado o no homologado. Pero es cierto que aunque ellos tengan la patente, quien se encarga de gestionar este tipo de senderos suelen ser las administraciones locales, regionales, autonómicas. Vuelvo a repetir, suelen ser las diputaciones provinciales quienes suelen encargarse de esto. La FEDME establece una simbología y clasifica los senderos en tres tipos. GR con un número, y ese sería un sendero de gran recorrido. ¿Y qué es un sendero de gran recorrido? Cuando tiene entre 50 y 20 kilómetros. PR más un número
y que significa un sendero de pequeño recorrido. ¿Qué es un sendero de pequeño recorrido? Cuando tiene entre 20 y 10 kilómetros y luego tiene SL más un número que significa un sendero local, cuando tiene menos de 10 kilómetros. Para el sendero de gran recorrido utiliza siempre los colores blanco y rojo, para los de medio recorrido los colores blanco y amarillo y para los senderos locales blanco y verde. Además establece una serie de símbolos, por ejemplo en los cambios de sentido, en los cambios de dirección, cuando hay un cruce, donde pone unas crucetas siempre con los colores correspondientes a cada sendero y nos indican por qué camino o por dónde no continúa ese camino, etc. Respecto a los criterios de señalización, bueno, ellos establecen una serie de criterios, pero luego en la práctica no siempre se cumplen o siempre son muy rígidos en este sentido. Generalmente, en teoría, deberían tener los cambios de sentido una señal 50 metros antes y una señal 50 metros después, o cambios de dirección. Luego esto, pues como comento, no siempre se cumple. Senderos europeos cuando pasan por 3 países. ¿Cuál es la simbología que utiliza? Pues utiliza la misma simbología que en los senderos homologados. Se utilizarán las siglas GR, PR o SL en función de si es un sendero de gran recorrido, de pequeño recorrido o local, más la letra E, un guión y un número asignado por la Asociación Europea de Senderismo. ¿Quién gestiona esto? Pues la gestión lo hacen la administración autonómica o territorial de la zona. Para la definición de la dificultad del sendero se suele utilizar el método MIDE. ¿Qué es el método MIDE? Pues es el método de información de excursiones. Es una serie de criterios que suelen utilizar las organizaciones como la FEDME, Protección Civil, la Federación Aragonesa de Montañismo, etc. Este método utiliza, como ya he dicho, una serie de variables y las clasifica de acuerdo a los valores de 1 a 5. 1 lo más pequeño o lo más fácil y 5 lo más complicado. Los criterios que establece pues serían criterios como el desnivel de la vía, la distancia, las condiciones climatológicas, la orientación, la situación del piso, el esfuerzo necesario, etc. Y de ahí más o menos uno puede hacerse una idea de cuál es el nivel de severidad de ese tipo de sendero. En otro orden de cosas, también quiero hablar de los vértices geodésicos. Eso no tiene un carácter, digamos, orientativo o no forma parte de un hito de un sendero, pero en según qué circunstancias nos puede servir como orientación. ¿Qué son los vértices geodésicos? Son aquellos cilindros de hormigón sobre una plataforma también de hormigón que muchas veces vemos generalmente los vemos en los picos de las montañas. ¿Para qué sirven? Pues este tipo de elementos son creados por el Estado a través del Instituto Geográfico Nacional y sirven para marcar posicionamientos geográficos. Con ellos se hacen unas triangulaciones, antiguamente según la función o la longitud de los lados podrían ser de mayor o menor precisión. Los de mayor precisión se hacía una escala de 1 a 3 y los de aquella longitud de lado eran más mayores, eran los que tenían más precisión. Luego al final ahora ha cambiado un poco la cosa, pero al final en definitiva la idea de esto es crear unos mapas topográficos lo más exhaustivos posible. A partir de este tipo de vértices se pueden realizar ese tipo de mapas. Este tipo de instalaciones están sujetas a penalizaciones por daños. Obviamente no hay que romper ningún tipo de instalación de un sendero, ni de un hito que encontramos en el campo, ni un mojón, ni de concreto, ni nada. Pero sí es verdad que, según la ley del 94, este tipo de vértices marca muy claramente cuáles son las sanciones. Y son sanciones desde 300 euros para sanciones leves, que es cuando lo daña, de 500 euros cuando lo dejan habilitados y de hasta 3.000 euros cuando ya son residentes. Por lo tanto hay que tener mucho cuidado con conservarlos y tratarlos con cuidado.
A veces cuando andamos por el campo vemos como siguiendo una ruta nos encontramos una serie de piedras apiladas. Este tipo de piedras muchas veces son de gran facilidad para ayudarnos a orientarnos o coger el camino correcto. Pero siempre hay que tener presente que este tipo de elementos no está sujeto a una homologación o no pertenece como un hito más de un sendero, por ejemplo, homologado. Por lo tanto, siempre hay que andar con cuidado a la hora de tomar estos elementos como elementos orientativos. Aunque hemos hablado de los senderos, y es verdad que muchas veces de estos senderos están muy bien organizados, tienen su señalización, etcétera. Yo siempre recomendaría llevar un elemento al que nunca se le acaban las pilas, y estamos hablando de la brújula. Brújulas podemos encontrar una brújula de una calidad razonable por 10 euros. Yo recomendaría sobre todo la marca Silva y Sunto. Ellas, por ejemplo, la Silva la venden por ejemplo en el Decathlon. Esto unido a un mapa que por ejemplo podemos bajarlo de la página de Geomap o del Instituto Geográfico Nacional, y siempre nos ayudará en un momento dado de duda, que puede surgir muy fácil porque muchas veces los senderos, sobre todo cuando son de gran recorrido, hay momentos en los que se le acaba la maleza, o a veces los carteles se le caen, o a veces, no sé, o nos puede coger la niebla y no ve muy bien las señales, o se nos olvide o pasarlas. Este tipo de elementos en un momento dado nos podrá ayudar a la hora de volver al camino. Sin más, espero que haya gustado el vídeo y nada, nos vemos en la próxima. Disfrutad de la naturaleza.